Hola, ¿me escuchan? Sí, se Hola, profe. escucha. Ah, Hola, profe. hola, ¿cómo va? Qué bueno, espero que tengan la práctica a mano o si quieren arrancar con dudas, pueden preguntar cualquier cosa que quieran. Profe, yo tengo un par de dudas. Sí, O sea, son un par, arranco. sí, dale. Eh, bueno, primero, del texto de Angris y Pishke, Sí. no entendí bien a qué nos referimos con sensitivity analysis, que era una de las preguntas de la guía de lectura. Sí, lo comento así en general. ¿Se acuerdan del texto de Limer que hacía esa crítica medio demoledora a la econometría tradicional? Sí, Bueno, el texto juega un poco es una especie como de réplica tardía al texto de Limer, o a la crítica de Limer, y lo que en ese texto Limer proponía es que, dado que ustedes como econometristas tienen muchos grados de libertad para poner formas funcionales o elegir variables, etcétera, etcétera, que hagan el ejercicio de mostrar cuán sensibles son sus resultados, por ejemplo, a la elección de una forma funcional determinada. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que la esperanza ahí es que si vos, no hay ninguna razón teórica profunda muchas veces para las elecciones, digamos, pragmáticas que hacen los econometristas. Entonces, la esperanza del Limer es que si vos mostrás cuán sensible es tu estimación a cambios, por ejemplo, en la forma funcional o en los lags que vos ponés, de alguna manera ibas a lograr resultados más robustos, o más honestos al menos. Entonces, lo que proponía Limer para salir del problema de la estafa, por así decirlo, de la econometría es, señores, muestren en sus papers, en sus estimaciones, cuán sensibles son los resultados a la elección, por ejemplo, de la forma funcional, lineal o cuadrática o la que sea. Bueno, el punto que hace después Angris y Pischke es que hubo una revolución de credibilidad. Hoy la gente le cree más a los estudios econométricos de los economistas, pero que la razón de que le hayamos quitado la estafa a la econometría no tiene que ver con lo que proponía Limer, es decir, con el análisis de sensitividad, sino básicamente con el retorno al ideal experimental. Es decir, a diferencia de lo que ocurría en la vieja econometría, hoy nos preocupamos por mostrar, por ejemplo, que nuestra evidencia es creíble en el sentido que vimos, ¿no? En el sentido falibilista. ¿No? ¿Se entiende eso? sí, sí. Ok. Entonces, para decirlo brevemente, el análisis de sensitividad, hasta donde yo entiendo, era la propuesta de Limer para salir de la estafa de la econometría. Salimos de la estafa de la econometría, de acuerdo a Angris y Pischke, pero no fue por esa razón, sino que fue por el retorno al ideal experimental, el retorno a la idea de que para cazar causas nosotros tenemos que tener una circunstancia donde haya un grupo de intervención y un grupo comparable, un grupo que a veces se llama control y con suerte, donde haya una intervención que sea suficientemente exógena, por así decirlo. Perfecto, muchas gracias. No, está bien. Después, perdón, tengo otra también de Angris y Pischke, que es que ellos la respuesta que dan al problema de la validez externa, en la guía pregunta como si es más miliano o más falibilista, Sí, y como que me costó encontrar la respuesta. sí, Yo pienso, Emiliano piensa que la validez externa se decide por similaridad o similitud. ¿Se acuerdan? sí, Y eso quiere decir que el teórico dispone de una especie como de herramienta a priori para decidir, por ejemplo, que un modelo estructuralista se aplica en una economía como nuestro país, un modelo, no sé, de libre cambio o de competencia perfecta se aplica por similaridad en otro país o lo que sea. Entonces, hay razones, digamos, a priori para pensar que el modelo se puede aplicar en ciertas circunstancias porque son suficientemente similares a las que propone el modelo. Esa es la razón, entiendo yo, por la cual muchos milianos, que son muy heterodoxos, piensan que el modelo de competencia perfecta no se aplica en ningún lugar,
porque alguien vio alguna vez una circunstancia real en donde haya infinitos productores y consumidores, en donde no haya, no sé, costos de transacción. Estas circunstancias son claramente, es muy difícil encontrarse en la realidad. Por eso, si vos pensás que la aplicabilidad de los modelos hace por similaridad, concluís que la economía o que los economistas están claramente locos porque construyen modelos que no se parecen a nada de lo que ocurre en la realidad. ¿Hasta que se entendió? Sí. Ok, ahora suponete que Dios ha muerto, que estamos digamos, en la posmodernidad. Una vez que, si nosotros dejamos de confiar en que tenemos un acceso privilegiado al mundo real, por confirmation bias, por un montón de razones que estuvimos explorando, entonces la posibilidad de saber dónde diablos se aplica un modelo por similaridad con situaciones del mundo real queda muy, muy, muy desdibujada, porque esa clase de solución del problema de validez externa presupone que vos tenés un acceso privilegiado del mundo real que te permite después comparar la situación con el modelo. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ok, entonces, ¿cómo diablos solucionan Andes y Pisch o el empirismo falibilista? La respuesta corta es, no tenemos acceso al mundo real, por lo tanto, tampoco tenemos características, formas a priori de saber que un modelo, por ejemplo, se puede aplicar a una circunstancia. ¿Qué harían ustedes? Una posibilidad es decir, bueno, entonces la economía es inaplicable. No es lo que hacen Andes y Pisch, que no es lo que hace Duflo, ni nada por el estilo. Lo que dicen es, el mundo está lleno de problemas, como la pobreza, la inequidad, etcétera, etcétera, pero dado el falibilismo, la forma de proceder es por ensayo y error. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Entonces, supóngase que nosotros no demostramos, sino que mostramos que en una cápsula de Petri la sustancia A mata a las bacterias B. El hecho de que eso haya funcionado in vitro, en un vidrio, en una cápsula de Petri, implica que va a funcionar, que la misma relación causal va a funcionar igual una vez que lo metas en un organismo biológico, por ejemplo, en una rata. No, tenés que probarlo. Okay, no tenés idea, no hay forma de saberlo a priori. Lo que hace típicamente la ciencia es probarlo. Agarrás ratas, las divides en dos grupos, a la primera le pones la sustancia A, obviamente tienen que estar primero inoculadas con el bicho B, y las ratas a veces explotan, y entonces ahí decís, bueno, voy a seguir con otra línea de investigación, pero a veces las ratas se curan. Que haya funcionado en ratas implica que va a funcionar en organismos más complejos como los monos o los cerdos. No, tampoco. No tenés idea, no hay manera a priori de saberlo. Entonces, lo que hace la ciencia típicamente es probar. Entonces, lo que está sucediendo, bueno, después de mucho tiempo se prueba en estudiantes, básicamente, o en presos, a veces también porque tienen un poco capital humano, pero bueno, eso es un poco lo que ocurre. Y pregunto yo, ¿vas a probar en 10.000 estudiantes? No, tenés una muestra. Sí, probá en uno, o probá, digo, porque no tenés idea que algo que funcionó in vitro, en ratones, en monos, en cerdos, bla, 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 no tenés idea si va a funcionar igual en seres humanos. No hay manera, no hay forma a priori de saberlo. Entonces, la respuesta al problema de validez externa es falibilista, es que el hecho de que algo haya funcionado en un setting no te da, no te permite afirmar que funcione también en el setting de al lado. Y eso te fuerza a ser extremadamente cuidadoso con tus aplicaciones, básicamente porque es la consecuencia directa de asumir que no tenemos mucha idea de cómo funciona el mundo que está allá afuera. Por eso, lo que dicen de física es que la validez externa es siempre conjetural, no hay forma, y eso no impide modificar el mundo que está allá afuera, sino que te fuerza a modificarlo de una manera muy, pero muy particular, que es básicamente la ingeniería social fragmentaria. Eso es un poco, me parece a mí en economía está lleno de casos. Un caso que yo creo que comenté es, en un tiempo se empezó a probar con lo que acá se conoce como asignación universal por hijo, que es darle plata a las familias para que vacunen y manden a las escuelas a los chicos. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Okay. El que lo ideó, que era un malvado neoliberal, probó, creo que en México o en Ecuador, en un conjunto de
digo, en una parte muy chiquitita rural, y puso una con características parecidas como grupo control. Y funcionó, la gente empezó a mandar más al colegio cuando vos le dabas transferencias monetarias. El hecho de que haya funcionado en ese sector rural implica que va a funcionar, por ejemplo, en un sector distinto. No. No tenés idea. Entonces, ¿qué haces? Repetís la intervención con suerte en un grupo más grande. Supóngase que funciona en todo Ecuador. ¿Implica que va a funcionar también en México, donde hay condiciones distintas? No, tendría No. que Entonces, ir. ¿qué haces? Empezás de nuevo, haces un grupo chiquitito, intervención, otro grupo control, si funciona ahí vas extendiendo, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna garantía de que funcione en el próximo lugar donde lo apliques. Un ejemplo que es muy conocido es lo que ocurrió cuando hicieron esa intervención, creo que era en Bangladesh, o en un país así. Los chabones hicieron la intervención esperando recoger después datos sociales alentadores, pero lo que encontraron es que cuando hacías la intervención en ese país, pasaban cosas terribles. Las familias, había un montón de violencia doméstica, había incluso muertes infantiles, una situación de terror. Y lo que encontraron es que justo en ese lugar, por razones culturales, las compras las hacía el hombre, no la mujer se quedaba todo el día en la casa. Y cuando el hombre le daban la plata, supuestamente para llevar a los chicos al colegio o vacunar o lo que sea, en un porcentaje altísimo de casos se la gastaba en alcohol y volvía a su casa enojado porque ya tenía la plata y además medio borracho y cometía tropelías horribles. ¿Eso se entiende? Sí. Y eso, No me quedó muy claro lo de razones culturales. bueno, eso que había ahí una, no sé, ahí las compras las hacía el hombre y eso al parecer generó este efecto anómalo. Eso. Gracias. Okay. Bueno, y en definitiva, espero que se vea, es simplemente sacar las consecuencias medio obvias del falibilismo. No tenemos idea si nuestras intervenciones van a funcionar. Y por eso, el ejemplo que a veces yo pongo, que están en la nota de clase, es, digo, como un ejemplo contrario a la ingeniería social fragmentaria, es la modificación del polimodal. No sé si ustedes se la acuerdan, no eran muy chicos, pero la idea era hacer una modificación profunda del régimen del secundario, si no recuerdo mal, y se hicieron un montón de intervenciones diferentes sobre la totalidad del sistema. Y hay consenso amplio en que la consecuencia de ese conjunto de intervenciones fue horrible, porque empeoró yo creo que empeoró muchísimo la educación secundaria. Y la pregunta es, lo que quiero decir con eso es que ese es una típica medida que es de ingeniería total. Es la idea de que vos ya sabés cuáles van a ser los efectos, entonces haces modificaciones completas en todo el sistema, y eso. Y cuando fracasa, el problema de eso es que no sabés a qué intervención o a qué conjunto de intervenciones echarle la culpa del fracaso. Entonces, eso de nuevo tiene una larga tradición en las reformas sociales, de gente con buenas intenciones, que piensa que la modificación del mundo que está allá afuera no puede ser gradual y creciente, sino que tiene que ser por fuerza total. Okay. ¿Hay más preguntas o se entiende o no? Pregunten lo que quieran. Sí, yo tenía una más. Sí. También siguiendo con todo esto, ¿cómo se mete en todo esto los mejores diseños de investigación? O sea, ¿es para esto los experimentos naturales, como investigar mejor? No, Sí, no sé cómo básicamente meterlo. hoy se te pide que muestres, lo que vuelve creíble a cosas como el experimento Mississippi, no es que estás estimando un modelo con datos así, sin importar su origen, sino que estás explotando las consecuencias de una situación parecida a un experimento de laboratorio. Pero obviamente es distinto a un experimento de laboratorio, es una situación que... A ver, típicamente en un experimento de laboratorio hay dos circunstancias que están bajo
bajo la potestad del científico. La intervención la decide el científico y el control lo decide también el científico. Pero en economía y en muchas ciencias sociales eso no lo podemos hacer, y por eso lo remedamos de una manera imperfecta con los experimentos naturales, como el experimento Mississippi, o bueno, hoy se están trabajando, hay un montón de literatura que está surgiendo que trata de explotar esas características. ¿Se entendió más o menos? Sí, ahí como que lo metí en todo el resumen. Bueno, ok. Digo, Sí, si, viste que vos decías de esto de ir probando de a poco una conjetura, sí. e ir escalando la prueba hasta llegar a esparcirla no sé si esparcirla, a aplicarla en toda la sociedad. Sí, Se podría decir también que si no funciona a un grado chico, no necesariamente no va a funcionar en un grado grande también. sí, pero los costos muchas veces son prohibitivos. El hecho de algo es cierto, uno puede decir, suponete un médico que esté enamorado de su conjetura y le mete una intervención a las ratas y explota. Y prueba después con monos y también explotan, y prueba con cerdos y explotan. Es muy difícil que alguien, que dado ese background, te permitan experimentar con seres humanos o ampliarlo al campo social. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Pero si vos tenés, por ejemplo, formación marxista, pensás, o sos trotskista o lo que sea, pensás que los cambios tienen que ser completos, como pensaba Mao, pensaba Platón, o pensaba, es una larga tradición que es muy distinta de la que estamos explorando. Esa tradición está basada en la idea de que el teórico conoce la verdad. Es algo muy distinto de la tradición falibilista, donde ustedes como teóricos conocen a lo sumo lo que no puede ocurrir. ¿Se entiende? Sí, impecable. Okay. Por supuesto que si vos conocés la verdad y conocés también cuáles son las condiciones iniciales que te llevarían al resultado óptimo, ahí, no sé, es el mundo de Mao o de Stalin o de tantos otros intentos de mejorar el mundo que está allá afuera que creo yo que fracasaron de manera miserable, ¿no? Perfecto. Gracias. Okay. Profe, perdón, yo tengo otra duda, pero no tiene tanto que ver con ingeniería social, es más de otro tema de antes, pero me surgió estudiando para el parcialito. Sí, obvio, sí. Es medio inevitable que saltemos un tema a otro, así que no pasa nada. Ok, no, es más relacionada con la crítica de Lucas. Yo estaba viendo una guía de lectura y en un momento preguntaba por qué persiste el modelo ISLM si es que sabemos que no tiene capacidad de predicción. Y como que tengo una idea, pero no sé bien cómo contestarla. A ver, el modelo SLM se suele enseñar, tiene capacidad predictiva, eso es, digo, capacidad predictiva es, ustedes, si no hicieron todavía macro, yo creo que lo han hecho, pero con macro se usa el modelo SLM típicamente para hacer ejercicios de estática comparativa, ¿se acuerdan? Sí, Y estática comparativa es, hasta donde yo recuerdo, ver cuál es el valor esperado de una variable cuando hay un shock exógeno, es decir, en términos del curso es una predicción, porque es un enunciado condicional. Si vos movés la IS o algo así, entonces los resultados van a ser tal y tal. El problema no es que no tenga predicciones, sino que, dado que no contempla, dado que asume que los parámetros, por ejemplo, de ISLM, se van a mantener constantes cuando hay un cambio de política o un cambio en las reglas de juego, las predicciones que surjan de esos modelitos van a estar no solamente erróneas, algo que le puede pasar a cualquier modelo, sino van a estar sistemáticamente mal. Esa es un poco la crítica, no es que no tenga predicciones, sino que las predicciones van a estar sistemáticamente erradas. ¿Se entendió un poco más? sí, perfecto, gracias. Ahora, ¿por qué se sigue enseñando? Qué sé yo, no sé, es un modelo que es cómodo, es lindo, es una primera aproximación, que a mí me parece no sé, que hay que conocer, aunque sea por razones históricas, pero no son los modelos que se ven o que creo yo deberían verse en Macro 2. Eso. Perfecto, gracias. Okay.
Diego, perdón. Sí, En el fondo, la crítica de Lucas es la economía mecanicista, ¿no? sí. ¿Sería? Es la idea de que los agentes son tontos en el sentido de que, no van a cambiar los parámetros cuando haya cambios en las reglas de juego. El ejemplo yo di una vez, que yo creo que fue poco apreciado. Es un ejemplo, supóngase que yo lo sigo a lo largo de su carrera educativa y veo que nunca se copia. Y entonces yo digo, bueno, esta es una característica estructural de este conjunto de alumnos, nunca se copia. Yo ahí sería muy ingenuo porque es muy posible que la conducta observada de ustedes como grupo de alumnos sea una respuesta a las reglas de juego. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok, entonces yo saco un parámetro de su comportamiento que dice, bueno, esta gente no se copia. Y entonces sobre esa base empiezo a analizar y digo, che, pero entonces ¿para qué vamos a estar presentes los docentes o quien sea en los exámenes si esta gente tiene esta característica? Bueno, si yo hiciera eso, si yo usara la información del comportamiento pasado y supusiera que se va a mantener constante cuando yo cambie las reglas de juego, ustedes yo creo que se dan cuenta que si yo saco, por ejemplo, o sacamos a los profesores y ustedes los dejan sin ningún tipo de control, muchos cambiarían la conducta. ¿Se entendió esto? Diego, pero Sí. ahí no estarías modificando el supuesto del ceteris paribus. Sí, pero es exactamente lo que haces vos cuando usás un ISLM. Calculás los parámetros, los calibrás con datos del pasado y después te haces la pregunta, ¿qué pasa en este modelo si yo hago esta modificación? Estás rompiendo el ceteris paribus, estás suponiendo que la conducta óptima de los agentes no va a cambiar cuando cambien las reglas de juego. Ese es un poco un resumen medio violento de la crítica de Lucas. Si la conducta de los agentes, como copiarse o no, es una función de las reglas de juego, entonces no podés usar los parámetros obtenidos con información del pasado, con datos de que esta gente no se copió en el pasado, para evaluar qué va a pasar cuando yo modifique esas reglas de juego, es decir, para hacer evaluación de política económica. Perfecto, ahí se entendió. Gracias. Okay. Nota al pie, lo que está tratando de mostrar la crítica de Lucas es por qué la curva de Phillips se desplazó hacia arriba, o por qué medidas que al principio parecen funcionar, después no funcionan. Es decir, está mostrando básicamente eso, que cuando los agentes entienden que esto no es una antigua no sé, falacia que cometemos los científicos sociales. Vemos una relación en el pasado, pensamos que es estable, es decir, que lo vamos a usar para mejorar el mundo que está allá afuera, y cuando querés, ahora, si no la tocas, la relación se mantiene. Pero cuando vos querés explotarla, la relación desaparece. Es una especie como de, no sé, maldición de las ciencias sociales. Ok. Diego, hay una pregunta que dice si Keynes era keynesiano. Y Sí. a mí me pareció haber escuchado un comentario tuyo que no necesariamente todas las teorías de Keynes son las que los keynesianos apoyan, pero no estoy seguro si escuché bien o... No, sí, lo que yo entiendo es que Keynes, cuando vos le lees a Keynes, Keynes no dice, Keynes era un tipo bastante, es un teórico de primer nivel. El chabón nunca dice, hasta donde yo lo entiendo, que cuando vos haces bajar la tasa de interés aumenta la inversión. Eso es más bien una derivación ulterior que se conoce con el nombre genérico de keynesianismo. Pero Keynes claramente, Keynes lo dice así, dice, ojo muchachos que a veces el vino se suele derramar entre la copa y los labios. ¿Por qué? Porque si baja la tasa de interés, pero las expectativas con respecto al futuro son que, no sé, que va a haber problemas con la eficiencia marginal de capital o cualquier otra cosa, entonces eso va a impulsar un aumento en la inversión. No. Keynes veía claro que eso depende de las expectativas, pero como no tenía una teoría de la formación de las expectativas, dejó eso con el dudoso nombre de animal spirits. Lo que se conoce como keynesianismo es
una derivación de la teoría keynesiana en donde aparecen tipos gigantes, que son los fundadores de la econometría tradicional, que piensan que vos podés agarrar el modelo keynesiano, generar a partir de ahí un montón de ecuaciones, por ejemplo, del comportamiento, del consumo, de la inversión y lo que sea, y después estimar los parámetros para obtener el control estadístico de la sociedad. Eso es el proyecto de la Code Commission, que hasta el día de hoy muchos siguen estudiando, a pesar de que, que si la crítica de Lucas está bien, ese proyecto es difícil de pensar que funcione. O sea que las ideas iniciales de Keynes no eran necesariamente mecanicistas. No, yo creo que no, es más, Keynes hay un episodio que en un momento, no sé, si Episte fuera más de 4 horas, me encantaría que se vea porque es importante, que es la controversia Keynes-Tinbergen. Tinbergen fue este emisario de la Liga de las Naciones que inventó, por decirlo de manera medio brutal, esta especie como de técnica econométrica tradicional, digamos. Y Keynes, cuando ve lo de Tinbergen, se agarra la cabeza y dice, escuchame una cosa, muchas variables en economía dependen de la calibración de eventos futuros. Y vos, Tinbergen, con tu método, no podés dar cuenta de eso. ¿Se entiende? Ok, o sea que en principio si respondemos que no era, si Keynes no era keynesiano y justificamos así, estaría bien para vos. Sí, sí. A ver, espero que les quede a ustedes una idea. Lo que yo piense es más bien secundario, pero traten de tener ustedes una idea consistente en el sentido de que, a ver, Keynes no pensaba que hubiera conexiones mecánicas, digamos, entre las variables. Esa es una derivación ulterior, que a mí me parece que es una necesidad de la idea que tenía la Code Commission de que hacer ciencia era hacer ecuaciones y estimarlas. Bueno, eso es un poco lo que en algún momento me gustaría que, bueno, o lo que lo piensen ustedes, a ver qué les parece. Puede ser como que quizás Keynes tenía como idea de que el modelo tiene que ver algo del futuro y digamos Tinbergen, ¿no? O sea, como que lo entendía algo así. Sí, a ver, lo que se conoce como controversia Keynes-Tinbergen son en realidad 3 papers. Así que nada, si en algún momento tienen tiempo, mírenlos. Pero una de las cosas que le dice Keynes es, Tinbergen, vos cada tanto usás de manera completamente gratuita lags temporales simplemente para que te cierre tu modelito. Y Keynes dice, no hay ninguna justificación económica para eso. Y además, de nuevo, Keynes anticipa, esto es una brutalidad, ¿no? Pero Keynes, yo pienso que hubiera estado súper de acuerdo con la crítica de Lucas, porque en el primer paper que escribe contra Tinbergen, dice, Tinbergen, muchas de las variables que vos usás en tus modelitos dependen del futuro, que es exactamente lo que dice expectativas racionales, y eso no está en las series de tiempo. Esto tiene que quedar claro. En las series de tiempo, del INDEC, lo que muchos llaman datos, es muy difícil obtener conclusiones de ahí, justamente porque muchas veces los valores que están en esas que figuran esas estadísticas obedecen a la expectativa que tienen los agentes con respecto al comportamiento futuro de algunas variables. En una nota de clase aparece un ejemplo obvio que es, a veces el trigo aumenta de precio. Esto, recuerden que era lo que decía César, ¿no? A veces el trigo aumenta de precio porque se teme que en el futuro haya una carestía. ¿Esto tiene sentido para ustedes? Para mí sí. Bueno, entonces eso lo que implica es que, que dentro de los precios que ustedes observan hay también información del futuro, que no puede estar en las series observadas del pasado, porque justamente es información del futuro. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Sí, yo tengo una. Una de las preguntas habla de acciones aisladas. Sí. Y no logré encontrar específicamente esa expresión en ningún lado como para saber a qué apuntaba.
Bueno, específicamente. imagínate por un momento que la decisión, por ejemplo, de invertir o no, dependa no solamente de la variable tal como la ves hoy, sino de el comportamiento futuro esperado de esa variable. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Entonces, eso quiere decir que si baja la tasa de interés, vos, digo, vas a invertir o no, dependiendo de si pensás, si interpretás ese shock como algo temporario o como algo permanente. Y una vez que se entiende eso, aparece esto de que nosotros como teóricos solamente podemos anticipar la conducta óptima, digamos, de los agentes cuando evaluemos no la acción separada, si bajó o aumentó la tasa de interés, sino cuando vemos la estrategia, es decir, el conjunto de acciones en el cual está metida esa medida puntual. ¿Se entendió más o menos? Diego, perdón, Sí. respecto a esto una pregunta. ¿Esto tiene que ver con si el régimen político es creíble o no? Sí. Cuando el régimen político es discrecional, olvídate digo, por eso, digo, ustedes van a tener la sensación, creo yo, de que las teorías económicas no funcionan en Argentina porque, de nuevo, la predictibilidad tiene que ver con la credibilidad porque eso desambigua la conducta futura de las medidas. Pero, en definitiva, acuérdense, esa pregunta puntual tiene que ver con el ejemplo que da Sarsen. Sarsen se pregunta, si vos el dato que tenés es que a partir de la semana que viene va a haber un aumento en el impuesto a los beneficios en la extracción de petróleo, decime por favor cuál es la conducta óptima ante un aumento en ese impuesto. ¿Qué van a hacer los productores de petróleo? Y depende si piensan que va a ser permanente o transitorio el impuesto. Sí, esa es la respuesta que da Sarsen. Él dice, con esos datos, la mejor respuesta, o digo, la respuesta científicamente honesta es decir, no sé, si los extractores de petróleo tienen razones para pensar que la conducta futura esperada de ese impuesto, o que ese impuesto es parte de una estrategia gubernamental, por ejemplo, de quitar las ganancias que tenga ese sector, se van a apurar a extraer todo ahora porque después no van a querer sacar nada. Si por el contrario piensan que esa es una medida puramente electoral y que en el futuro va a ser básicamente se va a retrotraer, entonces van a sacar menos ahora y después van a sacar más. Entonces, lo que quiero mostrar eso es que la conducta óptima tiene que ver justamente no con el análisis de una acción separada, sino de la estrategia de la cual esa acción separada forma parte. Che, ¿hay más preguntas o no se entendió algo? Yo tengo una duda que, o sea, en un momento en una pregunta dice si Friedman era keynesiano, digamos. O sea, o entiendo que acá tiene que ver con los keynesianos, no con Keynes, sino con los keynesianos que estamos hablando posteriores, ¿no? Sí, por ahí no sé si es por ahí está mal formulada. Yo simplemente lo que quería que vieran es que una vez que vos entendés la crítica de Lucas, después decís, bueno, pero Friedman hablaba de capacidad predictiva, pero cuando volvés a leer a Friedman, que no era ningún tonto, sabía esto. Y por eso él dice, el ejemplo que aparece acá, a ver si lo encuentro, dice, supongamos un aumento de un impuesto que se espera sea permanente. Digo, lo que marqué ahí con negrita es que Friedman se daba cuenta que para responder a esta pregunta de manera taxativa, vos tenías que agregar en el condicional esa especie como de información acerca de la expectativa de si va a ser interpretado como transitorio o permanente. Yo entiendo que por esa razón Lucas en su crítica dice, creo que en las primeras páginas dice, no hay nada que yo vaya a decir acá que no esté escrito implícita o para lectores más avanzados explícitamente en Friedman, Muth, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Okay. Entonces, lo que quiero decir simplemente es que Friedman, y ustedes también, si entienden Hayek o Adam Smith,
entienden que no podés plantear conexiones mecánicas en una economía formada por personas como ustedes y como yo. Ustedes no hacen eso. El panadero no hace eso. Ninguna de las personas que están allá afuera hace nada de eso. Digo, si fuera posible, si hicieran eso, el policymaker los podría engañar de manera sistemática. Ok. ¿Más preguntas? Profe, a mí me había quedado la duda, es re viejo también, Sí. pero de la pregunta de bonus de la diferencia entre depresión, crisis económica, como que entiendo que lo que dice la ortodoxia es que no se pueden predecir las crisis, que una recesión es parte del ciclo, y me queda ahí colgando como lo de las depresiones. Eso, si mirás el videíto de la actividad, creo que 2, ahí está bastante, o espero yo que esté claro. Pero lo explico nuevamente. Vos tenés un fenómeno que apareció hace relativamente poco, que es el ciclo económico. Cuando yo estudiaba macro, nos decían, señores, en macro ustedes van a estudiar 2 cosas, las causas del ciclo económico y también la tendencia que es el crecimiento. Entonces, el ciclo económico, como es un fenómeno único, tenemos muchas teorías que son compatibles con él. Por ejemplo, RBC, o ciclo por demanda, o ciclo por shocks exógenos. Hay muchas teorías compatibles con el ciclo. Incluso había, la primera era la de las manchas solares, que era una locura. En fin. Entonces, lo que es llamativo del ciclo es que en un momento la economía mejora, digamos, los indicadores como el PBI aumentan, baja el desempleo, y después, en todas las economías del universo que se conocen, empieza a haber una fase recesiva. Y esa fase descendente, que típicamente dura 2 o 3 periodos, se lo llama recesión. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Por qué se produce la recesión? No se sabe, hay muchas teorías que tratan de explicar eso. Lucas intenta explicar, Lucas lo que hace es construir un modelito en donde presenta shocks tecnológicos aleatorios y muestra que con ese modelito vos podés obtener series que tienen propiedades estadísticas muy similares a las del ciclo económico. Y un poco, bueno, en fin, no importa. Esa es como la explicación del shock, del cambio tecnológico como explicación del ciclo. La forma de entenderlo es, mucha gente hace muchos años estudiaba mecanografía. Aparece un shock tecnológico que es Microsoft, y esa gente que estudió mecanografía, ¿qué le pasa una vez que aparece la computadora? Y se queda sin trabajo. Bueno, se queda sin trabajo y es la parte, digamos, descendente del ciclo, y después aparecen otros fenómenos, como, en fin, y finalmente el ciclo detiene su caída recesiva y empieza otra fase creciente. Estos son los movimientos cíclicos que se dan en torno a la tendencia que estudia el fenómeno de crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es la recesión? Es esa fase descendente del ciclo económico. Hay que distinguir eso de una crisis financiera. La crisis financiera también es un término muy grueso, pero a mí me interesa separarla porque una crisis financiera se ve típicamente en el valor de los activos financieros, en primer lugar, y no en el valor, en principio, del Producto Bruto Interno, como lo es el ciclo económico. ¿Hasta acá se entendió? Sí, perfecto. Ok, eso se llama crisis financiera. No le digan, por favor, crisis, porque crisis la gente le dice a cualquier cosa. Así que es como predicción. Predicción, la gente mezcla pronóstico, profecía, así que, lo cual está perfecto, porque que se hable como quiera, pero justo en este punto, si no hacen la distinción, es como problemático. Entonces, una cosa es la crisis financiera, dentro de las cuales están las crisis bancarias, que son importantes, pero que no son las únicas, la recesión, y por último hay un fenómeno muy loco, del cual ustedes por suerte no tienen mucha noticia, creo yo, que es la Gran Depresión de los años 30. Esa depresión no se puede meter en el marco de una recesión normal y habitual, porque duró no 2 o 3 periodos, sino que duró años, y se llevó puesto una parte enorme del Producto Bruto Interno. Entonces, claramente ese fenómeno no se podía enmarcar dentro de lo que nosotros conocemos como ciclo económico, y por eso Keynes pensaba, con justa razón, que la economía se había roto, porque el capitalismo, digamos, generaba crisis que eran insoportables, digamos, para la vida civilizada, etcétera, etcétera.
¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Ok. Y el consenso que yo les comentaba es que las crisis financieras se pueden anticipar. No. No. ¿Por qué? Porque es una derivación de la hipótesis de mercados eficientes. ¿Sí? Los agentes que están allá afuera usan toda la información disponible, eso implica que en las series agregadas, que nosotros vemos, por ejemplo, en el INDEC, no puede aparecer información que no haya sido utilizada por los agentes del sistema. Esto es Adam Smith y Hayek. Y entonces, esas series, a pesar de que cuando nosotros las miramos empezamos a encontrar patrones, eso les va a pasar, mejor la cabeza que les va a pasar, ¿esos patrones existen en la realidad? No. No, eso es el amargo mensaje de la hipótesis de mercados eficientes, y es que esos patrones no existen y que esas series, a pesar de que parecen tener patrones explotables, son random walks. Y en un random walk o en una cadena de Markov, que yo en mi cabeza me sirve para explicar esto, a veces yo lo llamo cadena de Markov porque el mejor predictor del estado de la cadena de Markov en T+1 es el estado actual. ¿Se entendió? Y si eso es así, ¿el pasado de la serie tiene información? No. No. El mejor predictor es el precio actual. Recuerden que sea el mejor predictor no quiere decir que es un predictor bueno, sino que no hay otro que sea mejor. Obviamente que puede ser horrible el predictor, pero no hay otro que lo pueda mejorar. Entonces, ese es como el consenso de que las crisis financieras, igual que los terremotos, son completamente impredecibles por el teórico. Recuerden que por un fenómeno que se llama hindsight bias, una vez que se produzca la crisis financiera, nosotros la vamos a ver como que era predecible. Se van a hacer películas con respecto a la próxima crisis financiera, como The Big Short, o esas películas que a veces se hacen, pero cuando las vean, acuérdense el videíto ese de la falacia del superviviente, porque es importante. Es posible que esos sean cherry pickings de casos, digamos, positivos, pero que si nosotros no tenemos conocimiento de los casos que perdieron o que no anticiparon, no podemos sacar conclusiones. Repito, entonces, crisis financieras impredecibles, las depresiones, el consenso ortodoxo es que son no una característica inherente al sistema capitalista, sino fue un error humano. Esto me parece a mí que en general se respondió bien. Y después las recesiones son parte del ciclo económico. Hay un paper de Lucas que nosotros no vimos, en donde él trata de mostrar que cuando vos querés suavizar el ciclo, en lugar de hacerse más estable, se hace más volátil. ¿Se entendió eso más o menos? Sí. Ok, entonces, nada, eso es esa distinción sobre lo que es importante, porque si vos decís crisis, como de nuevo hacen tantos colegas, es muy difícil entender esa especie como de consenso que tiene partes distintas. Bueno, eso es lo que tengo que decir para decir al respecto. Ok, ¿alguna pregunta más? Diego, ¿puede ser que toda esta idea que estamos viendo ahora de economía social fragmentaria y demás, y de hindsight bias y demás, puede ser que esté muy relacionado con un libro que se llama Pensar rápido y lento de Kahneman? No sé si lo conoces. Sí, lo conozco. Sí, lo que pasa es que Kahneman es una rama de la economía que nosotros no vimos. A mí me parece que es interesante porque es más que economía. Recuerden que en esta tradición ortodoxa, en Adam Smith, la economía habla de lo que ocurre a espaldas de las decisiones conscientes de los individuos, y que su intento es el de anticipar la conducta de las series agregadas. Pero Kahneman, esto lo dice en un videíto, dice: yo jamás tomé un curso de micro, pero desde el punto de si vos interpretás la función, por ejemplo, consumo, como un intento de describir lo que hacen los individuos, está mal, y tiene razón. No hay bueno, y ahí aparece la famosa función de, que ustedes habrán visto seguramente en algún curso de micro, que es la función valor. ¿Se la acuerdan o la vieron una vez? La función valor es la que le metió los óptimos. No, sí, la función valor es una que tiene ganancias y pérdidas, y lo que trata de mostrar Kahneman es que por razones evolutivas del sistema 1 y sistema 2, nosotros nos comportamos
el ejemplo típico es, si pasás por la calle y te encontrás 1.000 pesos, ¿estás contento? Sí. Bueno, el valor que vos le asignás a esos 1.000 pesos, cuando los ganás, es, suponete, X. Y suponete en un mundo paralelo, llegás a tu casa y te das cuenta de que perdiste 1.000 pesos. ¿Estás triste? Sí. Bueno, pero lo que muestra Kahneman es que el disvalor asignado a la pérdida de 1.000 pesos no es, digamos, el opuesto a los 1.000 pesos ganados, sino que la desutilidad de perder 1.000 pesos es más o menos 2,5 veces la utilidad de ganar 1.000 pesos. ¿Esto se entiende o más o menos? Yo sí. Ok, entonces, a partir de eso, muchos economistas piensan que podés mejorar los modelos macro o lo que sea, metiendo esas funciones porque son más realistas. Pero el punto es que lo que muestran esta teoría, que es una de las más conocidas de la revista econométrica, que se llama Prospect Theory, es una teoría de la decisión. Es una teoría súper interesante porque te permite saber cómo van a reaccionar o cómo van a decidir grupos humanos. Pero me parece a mí, complementaria al proyecto económico, que no quiere saber cómo se van a comportar grupos humanos cuando vos manejás, por ejemplo, las opciones como pérdidas o ganancias o lo que sea, sino quieren saber lo que ocurre a espaldas de las decisiones conscientes de los individuos. Habiendo dicho eso, la visión que tiene Kahneman de un mundo con personas, digamos, que usan heurísticas y que afrontan incertidumbre, etcétera, etcétera, es muy, pero muy parecida a la visión ortodoxa. Hay como una, me parece que hay una especie como de comunidad en cualquier teoría científica, es decir, con evidencia creíble, acerca de que hay incertidumbre, de que la gente es limitada, de que actuamos por ensayo de error, y que la consecuencia de eso no es el caos, sino un orden muy, muy loco. Ok. Sí, ¿hay más preguntas? Yo tengo una pregunta que no sé si la dijiste antes, pero dice, ¿por qué no se pueden analizar con modelos macro los efectos de acciones aisladas? Sí, la comentamos. Básicamente porque lo que tenés que saber es la estrategia en la cual esa acción aislada es una parte, digamos. Entonces, a lo que apunta esa pregunta es, si vos sabés que aumenta un impuesto, no podés saber la reacción óptima de los agentes. Por la misma razón de que, si vos sabés que aumenta la demanda de un bien, no tenés idea si los empresarios van a aumentar la inversión o no, porque para responder esa pregunta, vos tenés que saber cómo evalúan los empresarios la conducta futura esperada de ese shock que vos estás viendo. ¿Eso se entendió? Sí. Y eso es básicamente una estrategia, es un conjunto de acciones del cual la gente tiene razones para esperar una trayectoria. Nota al pie, esa es la razón, o una de las razones por las cuales la misma medida tomada por un grupo, por ejemplo por Fujimori, da resultados distintos de exactamente la misma medida tomada por Vargas Llosa, porque la gente, si realmente no es tonta, todo el tiempo está evaluando con toda la información que tiene a mano la trayectoria futura esperada de ese conjunto de medidas. Por eso Lucas dice, no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo, porque usan toda la información. Y entonces cuando dice que se puede analizar entonces, o sea, la macro, digamos, o sea, depende, digamos, si tenemos reglas claras y si Sí. sabemos Sí. que pensamos lo mismo que los otros. Sí, básicamente esa es la idea de que la forma de intervenir a nivel macro no es con medidas discrecionales, sino mediante reglas creíbles. Y las reglas creíbles, recuerden que demandan instituciones. Es lo que a veces se conoce como el imperio de la ley, en el sentido de que quienes gobiernan no son individuos que actúan de manera discrecional arbitraria, sino que gobiernan las leyes. Para nosotros es una tradición medio digo que se nos escapa, pero yo entiendo que es lo que tratan de rescatar este iluminismo escocés.
¿Sí? ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta, perdón. O sea, lo de los modelos de SGE, o sea, yo vi como que habíamos visto en clase que si bien tienen fundamentos teóricos, no tienen mucha diferencia en la capacidad predictiva que modelos que son como puramente estadísticos, como de vectores o cosas así. Lo que yo no entiendo muy bien Que te es... corrija una cosa. Lo que no tienen son ventajas a la hora de pronosticar el valor futuro de las variables. ¿Se entiende? Sí, más o Pero, menos. a ver, lo que quiero decir con eso es que ¿alguien se acuerda qué diablos era un pronóstico? Sí, un pronóstico es como... La tendencia del pasado al futuro. Sí, extrapolar una tendencia del pasado hacia el futuro. Los modelos, ok, y eso quiere decir que si vos observás una tendencia, por ejemplo, haces una regresión por mínimo por los clásicos o lo que sea, una nube de puntos, extrapolar es simplemente tomar una regla o algo así y decir, eso recuerden que lo puede ser un mono, decir, bueno, en el futuro los valores van a estar con cierta probabilidad en este sector. Y esto es un ejercicio que si realmente pronosticar es eso, no requiere en principio mucho conocimiento económico. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y y espero que se entienda que vos podés hacer ese ejercicio con un mono y te van a dar de manera razonable mientras no haya cambios, es decir, mientras haya un ceteris paribus, en periodos de estabilidad. Pero cuando haya cambios abruptos, ¿cómo te va a dar ese pronóstico? Mal. Horriblemente mal. Entonces, vamos de nuevo. Para obtener esa es la razón, creo yo, por la cual los modelos de vectores autorregresivos, que son muy sencillos y no tienen muchas ecuaciones, ni microfundamentos, ni mucha teoría económica, a la hora de pronosticar son mejores o tan buenos como los modelos de SG. Los modelos de SG son modelos microfundamentados, pero por desgracia, la gente que, creo yo, que no entiende la crítica de Lucas, toma un modelo de SG que tiene microfundamentos y después lo quiere usar para hacer pronóstico, lo cual me parece a mí que no tiene mucho sentido. ¿Alguien entiende o cree o quiere arriesgar para qué diablos servirían en principio los modelos de SGE? Y si hay un... Perdón. No, perdón, yo decía vos. Dale, jugate. Bueno, yo estaba pensando como que por ahí son más útiles si hay un cambio en las reglas de juego. Sí, pero, quizás... la respuesta correcta es sí, está bien. Los modelos de SGE, si la crítica de Lucas está bien, los modelos de SGE que tienen microfundamentos te permitirían analizar cambios de política bajo la forma de reglas creíbles. Pero los modelos de SGE te permiten saber cuáles van a ser la consecuencia de políticas aisladas o políticas discrecionales, adivinen. No. No hay manera de saber eso si la crítica de Lucas está bien. La enorme desgracia es que muchos economistas dicen, bueno, ahora hay que usar los modelos DSG, quién sabe por qué razón, y toman esos modelitos que tienen microfundamentos y los analizan, por ejemplo, los usan para analizar cualquier política, y obviamente te da mal, o los usan para hacer pronósticos, lo cual de nuevo no tiene mucho sentido. Y entonces, muchas críticas a cómo está la macro ahora, olvida, creo yo, que los microfundamentos son necesarios para evaluar políticas bajo la forma de reglas creíbles. Bueno, nada, eso es un poco la razón por la cual cuando aparecen papers, que aparecen cada tanto, en donde se compara la capacidad de pronóstico de los DSG con los VAR, los chabones se asombran, dicen, ¿cómo puede ser que estos modelos que son tan complejos y que nos llevó tanto tiempo hacerlos, no pronostiquen mejor que los VAR? Bueno, chabón, para entender eso, tenés que entender la diferencia entre pronóstico y predicción, y tenés que entender la crítica de Lucas, creo yo. Diego, tengo una duda. Sí. Es algo específico. No entiendo por qué cuando hablas de esos modelos microfundamentados, en el corto plazo hablas de pronósticos y no hablas de predicciones de corto plazo. Esa es mi duda. ¿Por qué un modelito microfundamentado en el corto plazo te hace un pronóstico y no una predicción? Ya sé que es mejor el VAR,
pero no entiendo por qué usas pronóstico en vez de predicción. Bueno, porque acuérdense que una predicción esto es una definición que da Popper y que toda esta literatura sigue. Una predicción es un enunciado del tipo sí, shock exógeno, entonces, respuesta óptima. Por ejemplo, si el sacerdote cambia de lugar, ese es el shock exógeno, entonces va a bajar la fiebre puerperal. Las predicciones son enunciados condicionales. Te dicen cuál va a ser la respuesta de un sistema cuando vos le metas un shock exógeno. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué yo hablo de pronóstico? Porque lo que quieren hacer típicamente muchos modelos de SGE o para lo que se los usa es para decir el consumo el próximo trimestre va a ser o va a crecer el 3%. Y pregunto, ¿eso es un pronóstico o una predicción? Un pronóstico. Un pronóstico. Y espero que se vea que si el pronóstico es extrapolar la tendencia del pasado hacia el futuro, los modelos de CGE le están metiendo ruido a algo que sale, en principio, de una extrapolación estadística. Entonces, la razón por la cual distingo es porque son cosas distintas. Una cosa es que, si yo te pregunto, ¿en cuánto te vas a recibir? Es una pregunta horrible, pero lo que vos haces típicamente es decir, bueno, estoy metiendo, no sé, 6 materias por año. Me quedan 12 materias. Y eso quiere decir que en 2 años, ceteris paribus, si todo sigue igual, me voy a recibir. Lo que estás haciendo ahí es un ejercicio de pronóstico. Estás tomando la tendencia del pasado y diciendo, si no me quiebro algo o no me pasa nada raro, entonces, si todo sigue igual, me voy a recibir en 2 años. Pero de nuevo, eso es algo distinto de decir, ¿qué vas a hacer si te enterás que la facultad explotó? Ahí es algo distinto. Y para esa segunda pregunta, típicamente, los datos del pasado no te sirven. Eso, recuerden, es una de las conclusiones que habíamos sacado de Lucas y el fútbol. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok, es simplemente eso, que si vos querés responder preguntas de cómo va a reaccionar un sistema ante un shock exógeno, muchas veces los datos del pasado no son útiles. Lo que tenés que hacer ahí es resolver un problema de optimización, suponiendo que los agentes son racionales y que tienen RATEX, etcétera, etcétera. ¿Quedó más claro o más o menos? Por mi parte, sí. Ok. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo dos, tenía una más, pero ahí me la perdí, si la vuelvo a agarrarla. Ok. Una es sobre esto de los costos de bajar la inflación, digamos, o sea, teóricamente, digamos, con los modelos de RATEX no habría costos de bajar la Sí. inflación, pero empíricamente, digamos, o sea, no sé si empíricamente, pero en la realidad, digamos, sería como una fracción menos de la que en verdad dicen Sí. los modelos viejos, digamos, algo así sería. Sí, sí. A ver, esto no se lo comenté, pero lo comento ahora. Friedman pensaba que para bajar la inflación, esto lo dice en un texto que es famoso, de 68, él dice, la inflación es como el alcoholismo. Al principio aparecen los efectos benéficos, digamos, te sentís desinhibido o lo que sea, y después aparecen los efectos horribles. Te sentís con resaca, no puedes pensar bien, etcétera, etcétera. Y cuando vos querés bajar la inflación, pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Primero vienen los efectos horribles, te sentís mal y tenés muchas ganas de tomar, y después, con el tiempo, si persistís, empiezan a verse los efectos benéficos. Y entonces él decía de manera famosa que para bajar la inflación vos tenías que generar una recesión. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Y decía además que durante los primeros 6 a 9 meses, lo que ocurría en ese país era que bajaba el nivel de actividad, aumentaba mucho el desempleo y la inflación seguía subiendo. Y que si persistía ese país en esas medidas, después de 6 a 9 meses, lo que empezaba a ocurrir era que empezaba a aumentar de a poco el empleo, empezaba a crecer la actividad y los precios o el nivel de precios empezaba a disminuir. ¿Hasta acá se entendió? Sí, como que la inflación, digamos, tenía un efecto lagueado, digamos, algo así.
Sí, básicamente con que había un lag importante entre que vos dejabas de emitir y la inflación se veía, y eso se veía en una baja en el nivel de precios, y que ese lag muchas veces era de 1 año y medio. Ahora, pregúntense ustedes, en una democracia moderna, ¿les parece que es posible generar una recesión mientras la gente ve que los precios siguen subiendo durante 6 a 9 meses? No. No, te queman el país. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende esto más o menos? Sí. Ok, y por eso en los años 70, y todavía increíblemente muchos economistas lo siguen enseñando, muchos piensan que la inflación se podría bajar, pero los costos son tales que políticamente es inviable emprender un plan de ajuste antiinflacionario. Por eso es tan importante desde el punto de vista teórico Ratex, porque Ratex muestra que esta idea que tenía Friedman y tenía todo el mundo en los años 70, básicamente a partir de una lectura de la curva de Phillips de corto plazo, si Ratex está bien, uno puede bajar la inflación por la curva de Phillips de largo plazo, es decir, básicamente sin que tenga estos costos reales. Y los ejemplos empíricos que vimos fueron los de Perú, y ustedes también pueden pensar, si quieren, los de la convertibilidad o los de los casos europeos. Hay muchos ejemplos en donde vos haces un cambio de reglas o un cambio de régimen que sea creíble, la inflación se plancha sin tener, obviamente que hay costos reales, porque típicamente lo que tenés que hacer es dar señales concretas de que el déficit actual como es. Transitorio o temporario. Y esas señales implican, por ejemplo, despedir gente que trabaja en el Estado. ¿Por qué se hace eso? No por maldad ni nada por el estilo, sino porque mostrás que el gasto fiscal en el futuro va a disminuir y también tenés que meter muchas veces impuestos. Y eso obviamente es impopular, pero eso es la señal de que también tenés que desprenderte de empresas deficitarias, tenés que hacer, bueno, esos que seguramente, espero que en una materia lo vean, que es este cambio de régimen creíble. Bueno, y todo eso tiene costos. Lo que dice la literatura es que esos costos son una fracción de los costos que anticipaba Friedman o todo el mundo en los años 70. ¿Se entendió un poco más? Sí, sí, perfecto. Okay. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo agrego una sola, perdón. Sí, decimos. Cuando acá, digamos, hay una pregunta que habla de las burbujas y habla sobre si existiesen esas personas, no podríamos pagarles, digamos. Sí. O sea, entiendo que sería como que habría que pagarle el equivalente a la crisis, digamos, o algo así a esas personas. No, a ver, si una persona pudiera identificar, a ver, ¿qué es una burbuja? Una burbuja es, supóngase, aumentan las acciones de un conjunto de empresas. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ok, y muchos empiezan a examinar lo que se llama fundamentals, eso típicamente los que tienen la cabeza de contador intentan ver cuál es la base real de ese aumento en la valoración de esas empresas. Entonces, vos lo que ves es un aumento súbito en la valoración de empresas que no parece estar vacapeado o justificado por cambios en los digamos, cambios concretos. Entonces, muchos dicen, bueno, eso es una burbuja. Identificar eso como una burbuja y no como un cambio de preferencias implica saber que en el futuro esa serie va a caer. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Ustedes no habían nacido, pero yo me acuerdo cuando empezó toda la revolución tecnológica, pasó eso con muchas empresas como Microsoft, Globe y otras empresas tecnológicas. Y adivinen que salieron a decir muchísimas personas que ese aumento súbito era una burbuja, la llamaban burbuja tecnológica o algo por el estilo, pero finalmente no fue una burbuja, sino que fue un cambio de preferencias de los agentes, que todos empezamos a comprar computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, típicamente, la gente que habla de que algo es una burbuja tiene razón más o menos la mitad de veces del tiempo. La mitad de veces es cierto, esa cosa se pincha, y la mitad de las veces no, es un cambio de preferencias. Lo que dice Lucas es que si alguien pudiera identificar mejor que el azar
que algo es una burbuja, tendría un conocimiento acerca del comportamiento futuro de la serie mejor a la del mercado. ¿Esto se entiende? Sí. Y si vos conocieras la valoración futura de un grupo de acciones, la pregunta es, ¿lo usarías para volverte rico? Sí. Y entonces, ¿cuánto te tendría yo que pagar para que vos pinches una burbuja? Lo que Lucas dice es que si alguien tuviera ese conocimiento, sería, desde el punto de vista teórico, infinitamente rico, y entonces no podríamos pagarlo. ¿Se entendió más o menos el argumento? Ah, ok, sí, sí, perfecto. Diego, perdón, o sea, lo que está queriendo decir es que estas personas directamente no pueden existir, digamos. Sí, pero, O sea, sí, que, tampoco puede que eso directamente no se puede predecir. No, eso es algo que también lo dice Fama muchas veces. Él lo que dice es que las burbujas es un fenómeno de retrospectiva, que nosotros sabemos que algo es una burbuja una vez que ha ocurrido, pero decir que un movimiento de acciones es una burbuja, digo, es imposible. Hay una entrevista, creo que volvió por ahí, en donde él dice exactamente esto. Lo que él cuenta es que se desuscribió de la revista The Economist, que es una revista muy conocida, porque al final se hartó de que todo el tiempo estén hablando tonterías de que esto es una burbuja, esto no es una burbuja, porque, digo, si entendés la hipótesis de mercados eficientes, sabés que eso no hay forma de saberlo. Ok. Habiendo dicho eso, acuérdense que esta tradición se perdió, así que, digo, en nuestra casa de estudios, esto, yo, por lo menos cuando yo estudiaba, no se enseña, o no se enseñaba, así que no digan mucho, o no lo digan como si fuera algo sabido, esto de que las burbujas es un fenómeno de retrospectiva, porque la gente está convencida de que las burbujas existen y que saben cuándo es una burbuja, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una advertencia general. Profe, yo tengo otra duda. Sí. También de las preguntas, estas de la ejercitación, por ejemplo, en la 2b, habla de esto de la falacia del superviviente y como que dice que lo relacionemos con Alchian, y no me termina de quedar del todo claro esa relación. A ver qué dice. Es la 2b, es la cita de Cochrane, no me sale pronunciar. Sí, Cochrane es... sí, ahí, bueno, después de acuérdense de la crisis financiera del 2007-2008. Ustedes eran muy chicos, pero yo creo que no sé si la vivieron o no, bueno, en fin. Después de esa crisis empezó todo un movimiento gigante a nivel mundial que decía la macro ortodoxa apesta, está mal porque no pudieron predecir las crisis, nada por el estilo. Y un artículo que fue súper comentado fue el de Krugman. Krugman escribió una nota que se llama La conciencia de un liberal, que es muy conocida en el New York Times, si no recuerdo mal, y lo que él decía es, escribió una nota que hace una reflexión acerca de los acontecimientos, y la nota se llama ¿En dónde se equivocó la macroeconomía? Y ahí Krugman dice, bueno, la macroeconomía no logró anticipar la crisis, esto es culpa de la hipótesis de mercados eficientes, que dice, fíjense cómo interpreta Krugman o Stiglitz la hipótesis de mercados eficientes. Lo que ellos entienden es que la hipótesis de mercados eficientes afirma que las crisis no se pueden producir. ¿Se entendió? Sí, se toman la palabra eficiente como literal. Sí, y entonces Cochrane le aclara, o les aclara, diciendo, ojo, que sea eficiente no quiere decir que no haya crashes, ni cambios súbitos, ni nada por el estilo, sino que quiere decir que es informacionalmente eficiente. Y lo que implica eso no es que las crisis no se puedan producir, sino que las crisis no se pueden, ¿qué? Predecir. ¿Se entendió la diferencia? Espero que sí, porque es importante. Y lo que él dice es que la afirmación de Eugene Fama, que es su suegro, se testeó. Es un testeo difícil porque lo que nosotros vemos en los datos son solamente por ejemplo, los que están en la bolsa, los que obtienen más rendimientos. ¿Esto se entiende? Sí, sí. Pero para ver si esos que obtienen rendimientos lo hicieron por azar o lo hacen porque tienen un conocimiento,
digo, teórico que les da una ventaja, nosotros tenemos que analizar el conjunto completo, es decir, los ganadores y los perdedores. Esto tiene que ver con lo siguiente. Si ponemos... Eso es como lo que estaba en el video que Sí, mostraba exactamente eso. que... Sí, esto es importante que se entienda que los datos que nosotros tenemos son, igual que tiene la biología, nosotros vemos las especies que han sobrevivido, y eso nos hace pensar que hay superpoderes, un intelecto creador, pero Darwin, o la economía ortodoxa antes que Darwin, dice, ojo que esto puede ser un artefacto de los grandes números. Entonces, imagínense que van 10.000 personas a jugar a la ruleta, y supóngase que juegan a los colores, o rojo o negro, y supóngase que no está el cero. Estos son los supuestos medio locos que voy a hacer. Y entonces, después de la primera tirada, hay 5.000 personas que ganaron. Sí. Ok, después de la segunda tirada, hay 2.500 personas que ganaron 2 veces seguidas. Sí. Bueno, y después de 100 tiradas, ¿queda alguien que ganó 100 veces jugando a colores? Sí. Bueno, imagínense por favor que se quedan solamente con ese ganador, con esa muestra de ese tipo. Pónganse en la cabeza de ese tipo. Esa persona, imagínense, apostó 100 veces y las 100 veces ganó. ¿Esa persona siente que tiene superpoderes para anticipar el futuro de la serie en la ruleta? Sí. Sí, pero nosotros como teóricos, que conocemos estadística, diríamos, ojo, porque para ver si realmente este tipo tiene un conocimiento especial o tiene superpoderes, para determinar si eso es así, nosotros tenemos que ver tenemos que también tener nota de los perdedores, porque esto puede ser artefacto del azar. Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con, con las acciones, etcétera, etcétera. Típicamente nosotros nos quedamos con una selección que son las empresas o las acciones o los operadores de bolsa que han ganado las últimas 50 veces. Y si nos quedamos solamente con eso, pareciera que hay información sistemática en el pasado de la serie que algunos privilegiados pueden encontrar. Lo que hace la hipótesis de mercados eficientes es testear esa hipótesis, y lo que encuentra es que no, que eso es un artefacto del azar, igual que en la ruleta o igual que en otros juegos de azar, ¿no? ¿Se entendió más o menos el argumento? ¿Esto sería lo mismo que las polillas de Manchester o que Sí, las bueno, es flores de todo. primavera? Sí, sí, sí. Es un poco la visión del mundo que emerge a partir de la ilustración escocesa. Es una visión del mundo donde el ser humano intenta sobrevivir en un entorno, anticipando la conducta futura de los shocks, igual que hacen otras especies. Popper hablaba de la diferencia entre la ameba y Einstein. La diferencia es que la ameba, cuando se equivoca, muere. Nosotros podemos mandar a morir a nuestras ideas o hipótesis. Y eso tiene ventajas porque, en lugar de morir nosotros, mueren nuestras ideas. Pero eso recuerden que requiere condiciones institucionales, bueno, todo lo que vimos en la primera parte del curso. Pero la respuesta corta es sí. Digo, perdón, sobre esa misma pregunta, ¿qué habías dicho al principio sobre la información y la teoría de mercados eficientes? Eso aparece lo que quiero decir es que si vos interpretás a la hipótesis de mercados eficientes como un intento de describir el mercado, es decir, como si el mercado financiero fuera eficiente, pensás o la interpretás como lo hace Krugman o Stiglitz, que no son tontos, como afirmando que no puede haber crisis o caídas abruptas, o que todo se procesa de manera instantánea y sin costo, lo cual es un error. Lo que dice la hipótesis de mercados eficientes es que toda la información es utilizada por los agentes del sistema y por lo tanto se incorpora de manera instantánea en el precio. Y por ende, lo que se deriva de ahí, el contenido empírico, lo que no puede ocurrir si mercados eficientes está bien, es que alguien pueda predecir la crisis o pueda anticipar el valor futuro de las acciones. O que ustedes piensen imagínense que yo les doy las 50 acciones, o les doy el conjunto de 300 acciones que están cotizando hoy en la bolsa mundial. Imagínense eso. Imagínense además que ustedes son excelentes economistas teóricos. Van a elegir, y supóngase que yo les digo, bueno, elijan 50 acciones de estas y apuesten $100.000 y divídanlas entre esas 50 acciones. Lo pueden hacer. Lo que dice la teoría es que si yo tomo un mono y lo entreno para extraer papelitos y apuesto con la estrategia del mono, ¿a quién le va a ir mejor?
¿Cómo, perdón? A ver, lo voy a decir más de paso. Lo que afirma esta teoría es que los rendimientos de acciones elegidas por un conjunto muy sofisticado de gente que trabaja en la bolsa no pueden ser mejores que los rendimientos que obtendría un mono entrenado para sacar acciones al azar de una bolsa en donde estén las acciones. ¿Se entiende más o menos? Sí, está demostradísimo eso. Bueno, es básicamente eso, es la idea de que si toda la información está en el precio, vos como teórico no podés tener información que no tenga un mono. Y entonces las ganancias continuadas se explican no por superpoderes teóricos, sino básicamente como producto del azar. Claro. Okay. Hay una pregunta que un poco trata de mostrar, esto, el que empezó, si no recuerdo mal, con estos estudios fue Coles, ¿se acuerdan de la Coles Commission? Bueno, el señor Arthur Coles, empieza a investigar, después de haber perdido mucha plata en la crisis financiera, si realmente los pronosticadores pueden pronosticar. Es decir, si realmente un conjunto de personas muy sofisticadas de bolsa logran construir portfolios que tengan rendimientos mucho mejores a los del azar. Y lo que él encuentra, para su enorme sorpresa, es que la respuesta es no. Una cosa increíble, porque hay toda una industria montada alrededor de algo que podría ser erróneo. En fin. Sí, ¿hay más preguntas? Bueno, si no hay más dudas, nada, vayan a estudiar y suerte de mañana, eso es lo que me queda por decirles. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, Gracias. Gracias. mañana a las 7 entonces nos vemos, y si hay dudas de último momento, mándenme un mail y espero poder contestarlo, y si no, nos vemos directamente a las 7. ¿El parcial de mañana va a ser de 2 horitas o va a ser también como nosotros? No, va a ser seguramente de 1 hora a 1 hora y media. Es un poco más largo que los anteriores. Así que eso. Repasen por favor la crítica de Lucas. Después miren los videitos que son 4, y yo creo, a mí me parece que los, no sé, que aunque sean, conozcanlos, los de Angris, que están, ¿eso los vieron? No. ¿O saben dónde están? A mí Sí. me sirvió para entender un poco el texto. Yo vi primero los videos y después leí, y cuando habla o sea, con el ejemplo que da de los universitarios que no podés comparar, entendí un poco, perfecto. me Ok. sirvió para entender. Sí, mírenlos porque a veces aparece una pregunta medio loca de ahí, así que nada, aunque sea sepan más o menos de qué hablan. ¿Qué más? No, y el resto, nada, es suerte y espero que puedan estudiar todos los temas. Acuérdense, por favor, de mirar Walters. ¿Algo más? No, nada, eso. Bueno, suerte y nos vemos entonces mañana a las 7. O sea, Walters entra también. Sí, Walters entra. Es un argumento muy sencillo y en media hora van a saber, lo van a entender bien. Así que el costo es bajo y la probabilidad de que entre el examen es muy alta, así que léanlo. Ok, perfecto. Okay. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos Gracias. mañana a las 7. Chau, chau. Chao, gracias. Hasta luego. Hola.